Buenas tardes. Gracias por haber venido. Como decían hace un rato, hace 2 años que no podíamos viajar, yo no pude viajar y ahora lo estoy haciendo, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Soy un monje zen y he escrito este libro. O se podría decir que este libro fue escrito por un monje zen. Yo sé que cuando digo esto me estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque explicar lo que es un monje zen es más difícil que bailar el rock and roll con una vaca. Porque la idea que se suele tener de los monjes, de los curas, de las monjas, es una idea que viene del catolicismo. Pero el zen es una rama del budismo. Y el monje no está separado de la vida cotidiana. Se puede decir que es una persona común y corriente, se puede decir que obviamente ha pasado un tiempo, no sé si la palabra es entrenamiento, pero sí de seguir una práctica, pero después vuelve a la sociedad, vuelve al mundo, porque siendo una persona común y corriente ha hecho los votos de ayudar a todos los seres, de ayudar a las otras personas, de ayudar a aquel que pueda estar necesitando algo. Y digo que es similar, pero que a la vez es diferente, porque el budismo no es una religión, tampoco es una filosofía, es una forma de vivir, es una práctica, ¿sí? No existe una iglesia, no existe una estructura que diga hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. A través de los años de práctica en el monasterio, en los monasterios por donde me ha tocado pasar, uno va adquiriendo. Adquirir es una cosa que no sé si la palabra es justa, porque en realidad lo que uno adquiere es el despojarse de todas las estructuras, de todas las formas que nos mantienen siempre en el sufrimiento. El temor, el deseo, la necesidad de crearse una meta para conseguir algo. Entonces, a través de eso es que uno vuelve al mundo y se sienta a arrimarse a las personas, a la gente, para ver cómo puede uno ayudarles. ¿Sí? Es necesario entender que ayudar no siempre es dar dinero, dar un consejo,
¿sí? Sino compartir con el otro el silencio. A veces una buena patada en el trasero puede ser una ayuda. A veces es mejor eso. La gente dirá, ¿cómo? Pero qué bruto. Pero hay que ver exactamente lo que en verdad necesita el otro, ¿sí? Entonces es un monje zen que ha escrito un libro. En los últimos tiempos, algunas personas me llaman maestro. Es extraño porque un maestro o una maestra de escuela enseña a leer, enseña a escribir, enseña historia, enseña a sumar, restar. Pero un maestro zen no enseña nada de eso, no tiene en realidad nada que enseñar. Un maestro zen en realidad es una presencia, ¿sí? Es transmitir un estado de conciencia, transmitir un equilibrio. ¿Sí? Y eso, esa transmisión, en mi caso particular, fue a través de los libros, a través de los escritos, porque esos escritos para mí son como una balsa, un bote que nos lleva hacia lo íntimo de nosotros mismos, porque cada uno ha de hacer su propio camino. Un maestro zen no tiene nada que enseñar, no voy a agregarte nada encima, sino permitirte que puedas descubrir aquello que en esencia cada uno de nosotros es. Esa es la única tarea. Y entonces, en ese bote, que son los libros, que son los escritos, que son las palabras como ahora, nos llevan al silencio. ¿Sí? Porque es en el silencio donde cada uno puede encontrarse a sí mismo. Fíjense que la mayoría del tiempo, por trabajo, por familia, por lo que fuere, por social, estamos con otras personas y está muy bien eso. Cuando estamos solos, estamos con la tele, estamos con el telefonito, con internet, y está muy bien eso. Pero nunca, o casi nunca, o muy pocas veces, estamos con nosotros mismos. Se podría decir que entre todas las personas que nos rodean en nuestra vida, en nuestro cotidiano, la persona que menos conocemos somos a nosotros mismos. Y sin este conocimiento de uno mismo, no hay fin para el sufrimiento, no hay fin para esta lucha. Es decir, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia aquí? ¿Sí? Hemos nacido de una madre, de un padre, en un momento determinado, en un lugar determinado, que no pudimos elegir. Nuestra vida en algún momento se acabará, el cuerpo perderá su energía, se enfermará y morirá. Y eso no lo podemos elegir. Y es natural, es parte de eso. Pero lo que sí podemos decidir es cómo llevamos esta vida de ahora hasta el último suspiro. Eso sí lo podemos hacer, pero eso depende de nosotros, está en nuestras manos, depende de entrar en el silencio y ponernos en contacto con nosotros mismos. Esa es, si hay una enseñanza, si hay algo que un monje o un maestro zen
puede enseñar es eso, es mira en tu propia naturaleza. Hay una historia que dice que un jovencito recién llegado al templo se acerca al maestro y le dice: maestro, quiero que me eduque, quiero que me enseñe. Y me dice: ¿has terminado de comer? Sí, recién acabo de comer. Bueno, lava tu cuenco. Eso es todo. Es decir, el Zen es muy misterioso, o parece muy misterioso, pero en realidad no es. Es la vida cotidiana. Pero la vida cotidiana, generalmente la mayoría del tiempo estamos haciendo algo pensando en otra cosa, pensando en lo que vamos a hacer luego, o pensando: la semana pasada mi cuñada me llamó. Muy pocas veces estamos haciendo o estamos con lo que estamos haciendo. Muy pocas veces estamos en estado de presencia. Y estar en estado de presencia es fundamental, fundamental. Seguramente ustedes han estado en estado de presencia en algún momento. De repente, algo pasó, abrieron la ventana, vino un rayo de sol así, saliendo, la montaña atrás. Y ustedes estaban todo ahí, con el paisaje. Ustedes, el clima, la atmósfera, eran presencia. ¿Sí? Pero eso ocurre de vez en cuando. Cuando digo que el Zen no es ni una filosofía ni una religión, sino que es una práctica, y esta práctica se realiza a través del silencio, es que a través del silencio y a través de esa práctica, que tiene una estructura bastante firme, uno puede hacer contacto con ese presente. Uno puede hacerse presente. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, ahora. Todos estamos respirando, lógico. Si alguno no respirara, terminaría rapidito. Por suerte la respiración es algo automático, porque si no fuera automático estaríamos todos enseguidita. En nuestra práctica hacíamos tomar conciencia de la respiración. Ustedes en este momento están tomando conciencia de la respiración. Esa respiración empezó en el momento en que salimos del vientre de la madre y seguirá hasta el último suspiro. ¿Sí? Pero cada respiración, esta respiración es única y está ocurriendo ahora. Entonces es presente. Entonces ustedes están presentes en el momento en que están atentos a la respiración. ¿Sí? Se hacen presentes. Se hacen presentes con la respiración. Este cuerpo está respirando. Quiere decir que está vivo. Ustedes pueden sentir la atmósfera de las otras personas en torno. Pueden escuchar al que habla. También pueden escuchar los rumores que vienen un poco de afuera. Están presentes. Nadie va a darte un premio por eso, pero tu vida cambia. Tu vida cambia porque este momento en que uno está presente se valoriza, lo vive intensamente, lo vive completamente, con cuerpo, con alma, con las entrañas, con las vísceras. Pero si está distraído, está pensando en lo que va a hacer luego, o etcétera, etcétera. Entonces es un tiempo de vida que se pierde. Muchas personas irán del nacimiento a la muerte como autómatas. Capaz que tienen éxitos comerciales, tienen familia, tienen hijos, tienen nietos. Pero cuando llega el momento, Señor, se acabó, llegamos a la terminal, se acabó. ¿Cómo?
estar presente es el gran secreto de esta práctica. Y como digo, esa práctica, ese estar presente, ocurre de vez en cuando. Pero la práctica posibilita que no solamente ocurra de vez en cuando, sino que me predispongo a estar atento, me predispongo a estar ahí. La mente se distrae, se va, piensa en los pececitos de colores, la respiración, vuelvo acá, presente, y estoy vivo. Si no, estoy como un autómata. Todo eso hemos tratado de transmitirlo a través de este libro y los otros libros que hemos escrito antes. Como dije, me considero una persona común y corriente, con la única diferencia que he hecho esos votos. Y esos votos de estar ahí, dedicar mi vida a ayudar a los otros a que puedan encontrarse a sí mismos. Porque el maestro Zen no va a decirte cómo tenés que caminar. Puede decirte, mira, fíjate por ahí, a ver, ahí está la puerta. No sigas insistiendo en salir por ahí, que es la pared, que te vas a lastimar, golpear, sufrir, protestar, llorar. No, por ahí. Ahora, está en cada uno en hacer con sus propios pies su propio camino. Y su propio camino para cada uno es distinto. Es decir, es difícil de explicarlo con palabras. El camino es uno solo, pero cada uno debe andarlo. Esencialmente todos somos iguales, esencialmente, pero cada uno de nosotros es distinto. Viene de madres distintas, de padres distintos, de historias distintas, y está bien, es normal. Y es con ese cuerpo, con tu propio cuerpo, hombre, mujer, joven, mayor, que tenés que realizar tu vida, desarrollarla. Entonces, la enseñanza está en ayudarte a recordar que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Somos tiempo. El tiempo se va. Y no lo podemos rescatar, no lo podemos recuperar, no lo podemos decir, bueno, mañana voy a hacer el doble de tarea para ver si recupero estos meses perdidos, estos años perdidos. Se va. Solamente cuando puedo ponerme ahí, estar atento, estar ahí, acercarme a aquellos que puedan apuntalarme, ayudarme, vamos, despertate, seguí, aquí. Entonces, creo que lo único que realmente tiene sentido es ese conocerse a sí mismo, estar con uno mismo, ser uno mismo. Esta práctica no es para agregarte alguna idea, algún concepto diferente, nuevo. No, es para permitirte, ayudarte, conducirte, acompañarte a que te encuentres a ti mismo, a que te hagas uno con ti mismo, que sea uno mismo. Eso es todo el secreto. Si es que hay un secreto. En realidad no es nada secreto. En este libro la primera parte
habla del sufrimiento, ¿sí? Porque es una de las cosas que el Buda, nuestro primer gran maestro, descubre, que nuestra vida es sufrimiento, por nuestros deseos, por nuestros miedos. Entonces la primera parte habla de eso, ¿no? La relación del miedo con el deseo, ¿no? Nuestro egoísmo, etcétera, etcétera. Después hay otra parte que habla de, que son preguntas que fueron acumulando a través del tiempo y que están aquí, preguntas que la gente hace. Y después sigue con pensamientos, por eso algunos que ya lo han visto, lo están leyendo, me dicen que es un libro que resulta interesante porque lo pueden abrir en cualquier parte y entonces se encuentran con ese mensaje, vamos a decir. Mi acercamiento a la práctica del Zen fue a través de los libros, porque como casi todo el mundo tiene una vida llena de ilusiones, deseos, miedos, desilusiones, éxitos, fracasos, mejor, peor. Y empecé a leer, buscaban los libros, de todo tipo, de religiones, de filosofía, de yoga, las enseñanzas de Gurdjieff, las enseñanzas de Krishnamurti, todo tipo de cosas. Pero cuando me encuentro con los primeros libros que encontré sobre el Zen, ahí sentí que algo vibraba dentro mío, ¿sí? Un libro que me resultó muy interesante se llama algo así como El Zen en el arte del tiro con arco, de Eugene Herrigel. Y hubo otros. Pero llegó un momento en que la lectura estaba muy bien, me ayudaba, sentía que por ahí era. La lectura que se parecía a esta charla. Pero llegó un momento en que yo sentía que necesitaba algo más, que me estaba leyendo el menú de todos los restaurantes y que había un restaurante que me gustaba más, que era el Zen, que estaba por ahí, pero era el menú y no me podía comer el cartón. Tenía que llevarlo a la práctica, tenía que llevar mi cuerpo a esa práctica. Y ahí fue como, bueno, me fui a Francia, allá estuve bastante tiempo allá, viajé varias veces, hasta que, bueno, sentí la necesidad de comprometerme. Porque anteriormente a eso hubo varias tentativas, no solamente a través de los libros, sino a través de... Era la época del ERP y de los montoneros y de todo eso, pero ninguno me cerraba, no me llegaba a comprometer con nada de eso. Por ahí, un poquito en la nariz, pero después volvía para atrás. Pero cuando emprendí mi camino hacia Francia, sentí que de algún modo era un compromiso. Yo todavía no lo sabía. Y me encuentro en ese espacio. En aquella época en París estaba la sede central y a unos 200 kilómetros de París, al sur, en el valle del Loire, estaba el templo de la Jean-Dronier. Un lugar parecido a con mucha vegetación, un lago, etc. Y ahí empecé. Y ahí fue como pasar de la noche, como les digo, yo hablaba de la guerrilla, pero hablaba también convivía también con la dictadura, convivía también con
la mano de obra desocupada, etcétera, etcétera, que algunos de ustedes habrán conocido. Y era una noche bastante oscura y bastante pesada. Cuando llegué allá me encontré con la luz. Eso no quiere decir que fuera la luz y Om y todo el lecho de rosas, porque la práctica es fuerte. La práctica es fuerte. La práctica... hay otras formas en el yoga, no sé, otras meditaciones, y uno puede decir, bueno, esta se adapta a mis gustos, a mis preferencias, pero el Zen no se adapta. Es más bien uno el que se tiene que adaptar a eso. Es una estructura creada por hombres muy sabios, una sabiduría ancestral, una sabiduría que es el ser humano mismo. Porque el Buda, y ustedes conocen la postura del Buda, no es algo que él inventa. La postura del Buda es la postura del ser humano. ¿Sí? Fíjense que los pueblos primitivos se sentaban, los indígenas se sentaban de esa manera. ¿Sí? Pero fíjense también, no lo van a recordar, pero pueden, si tienen algún nieto o tienen algún hijo pequeño, los bebés se sientan así. Cuando ponen la espaldita un poquito se sientan así. Todos nosotros nos sentamos así. Y esa es la postura del Buda. Obviamente, si uno toma la práctica con 30 años, 40 años, 50 años, el cuerpo le cuesta mucho adaptar, necesita un poco más de flexibilidad y todo. Entonces uno tiene que entrar dentro de esa estructura y eso cuesta un poco. El camino no es fácil, pero creo que ningún camino es fácil. Es decir, para llegar a la alta cumbre hay que tropezar muchas veces, caerse, lastimarse y seguir. En ese sentido, el grupo, lo que se llama la sangha, es de gran ayuda, porque la sangha es el grupo que va, vamos, dale, y se van acompañando. Y el guía, el maestro, es el que va. No puede hacer tu camino, no puede respirar por tus pulmones, pero sí puede indicarte, no, por ahí, cuidado, no vayas. Si vas a ir por ahí, es peligroso. Entonces el guía va. Y esa es la práctica. Esa es la práctica. O sea que el Zen no es una filosofía ni una religión, es una práctica. Es una práctica que no está exenta de cierta religiosidad, pero es una religiosidad más allá de las religiones. Es decir, puede practicarse Zen un cristiano, un católico, un judío, un maometano, un ateo, cualquiera, un joven, una persona mayor, cualquiera puede practicarlo. No hay que adherir a ninguna filosofía en especial. Pero sí lo que hay que poner es el cuerpo, porque después de todo, con este cuerpo vamos a todas partes. No podemos estar en ninguna parte más que con este cuerpo. Entonces, si este cuerpo va a todas partes, el cuerpo está incluido en la práctica, porque el cuerpo está incluido en la vida. ¿Sí? Si hace frío, ¡ay, qué frío! Me abrigo. Si hace calor, ¡ah! Me desabrigo. Este cuerpo tiene una mente, tiene una memoria, tiene una historia, tiene una conciencia. Y muchas veces nuestra mente y nuestro cuerpo van como chocando o en contradicción. Dice, no, yo ya estoy muy mayor para eso, no, yo soy muy joven, no puedo, todavía no, vamos a ver mañana. Engaños de la mente.
Lo que posibilita la práctica es armonizar el cuerpo y la mente. Es decir, cuando yo hablo de estar presente, es que tu cuerpo está presente, pero tu atención, tu mente también está presente. Porque la mente en realidad solo puede estar en el pasado, en el archivo de la memoria, o a través de eso en el futuro, pensando qué voy a hacer mañana, o cómo me gustaría que sea, o el año que viene, o el mes que viene. Nunca está presente. Pero cuando se alinea el cuerpo con una tensión justa, ¿no? Después puedo hablar un poquito de la tensión justa. La respiración justa. Ahí nos hacemos presentes. Ahí estamos. La tensión justa es ese momento en que uno se queda completamente quieto, ¿sí? Y que no hay pensamiento. Después uno explica, ah, sí, qué lindo es el mar, oh, qué linda la puesta de sol. Eso fue después, esa la mente va, y eso va al archivo. Pero al día siguiente uno dice, ah, cómo me gustaría volver a vivir lo que viví ayer. Eso está impidiendo que vivas lo que te está ocurriendo hoy. Y nuestra práctica insiste en decir, bueno, está bien, déjalo eso, está muy bien eso. Tu archivo es muy lindo, tiene cosas lindas, tiene cosas desagradables, pero deja pasar tanto cosas lindas como desagradables. Quédate aquí un momento, disfruta de este momento, ¿sí? A veces suelo decir, porque hay momentos que son difíciles. Si te toca sentarte en una silla de clavos, mejor relájate. Trata de relajarte y estar ahí. Trata de vivir eso, vivir lo que está pasando, ¿sí? No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Porque yo puedo seguir hablando un rato, pero... Esto es una pregunta muy complicada, pero lo que, a ver si me puedo explicar, vos decís que sería como una forma de vivir en el presente sin ninguna emoción, una cosa así. ¿Sin ninguna emoción? Sí. Para no sufrir, como... Sí, entiendo la pregunta. Las emociones se relacionan con nuestra personalidad, con nuestro ego, con nuestro yo, ¿sí? No sé, suponte que cuando eras chico tu madre te daba sopa de tomates y a ti te encantaba la sopa de tomates. Entonces, hoy el recuerdo de la sopa de tomate te da una emoción, una sensación agradable, linda, ¿sí? Pero a lo mejor esa emoción te está impidiendo que puedas disfrutar del plato de comida que en este momento está frente a ti y que no es una sopa de tomate. ¿O estás pensando en el pasado? Claro. Es decir, eso está muy bien. Te despierta emoción, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando de mi juventud en épocas de la dictadura y todo eso, fue muy duro poder dejar eso atrás, ¿sí? En este momento puedo recordar y traerlo frente a ustedes en esta charla, pero como pude a través de la práctica limpiarlo. Es decir, las marcas, las heridas en mi psiquis quedan, pero el dolor no queda. El dolor ya no queda. ¿Me explico? Queda recuerdo. Uno pega un hachazo en el tronco de un árbol
y le abre una marca. Y esa marca es supura. Supura. Es una herida. Puede ser física o puede ser espiritual, psíquica. Es supura. Y entonces cada vez que yo recuerdo, ay, pero la sopa de tomates, ay, pero tal cosa, eso mueve sentimientos y eso abre la herida. Y eso uno lo puede llevar y lo puede llevar. Y además, cada vez que lo evoca y lo evoca de esa manera, aumenta, prolonga, continúa el sufrimiento. Lo continúa. No, porque yo cuando era chico me pasaba así, 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 y ahora tengo 60 años y soy así, así, por culpa de aquello que me pasó cuando era chico. Es normal, me dirás. Sí, yo entiendo que es normal, pero es una pena. Porque a través de la práctica uno puede, hasta cierto punto, limpiar la pizarra. Entonces, el recuerdo va a quedar. Entonces uno puede decir, sí, en mi infancia pasó tal cosa y tal otra, pero sin la carga emocional. La herida está, pero ya no se abre, ya no supura. Eso. Gracias a ti por la pregunta. Por favor. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre la práctica Zen y el budismo? Si tomamos, el budismo nace en el siglo VI antes de Cristo, con un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros acá, que a través de insatisfacción de la vida que estaba llevando, que sé yo, si bien venía de familia noble y tenía mucho, pero se encuentra con cosas que no le cerraban. Y empieza a buscar, como me pasó a mí a través de la lectura y qué sé yo, prácticas con los faquires, por ejemplo, ¿no? Que hacían ayunos, que comían, como se dice, un granito de arroz por día, que se flagelaban. Y se empezó a poner flaco, se empezó a perder energía y se dio cuenta que por ahí no era. Bueno, fue buscando, hasta que un día, barba larga, pelo largo, en la India, ¿no? Dijo, por ahí no va, estoy quedando sin fuerza, sin energía, la vida se me está yendo y por ahí no va. Entonces él se afeitó, se bañó, se afeitó la cabeza, la barba, y con unas telas viejas que encontró por ahí, que había teñido con raíces de árbol, se hizo un abrigo, un manto, como habrán visto en las películas, en las fotos, un manto. Se sentó debajo de un árbol y dijo, aquí me voy a quedar, de aquí no me voy a mover. Y se quedó ahí, quieto. Se quedó quieto. Dice la leyenda, imagínense, siglo VI antes de Cristo. Y ahora las noticias con internet y todo eso a veces son fake news, como se dice. Imagínense, bueno, pero en realidad no se sabe cuánto tiempo se quedó así sentado. Pero un día, según cuenta la leyenda, cuando levantó los ojos y vio la estrella del amanecer, como que hubo como un relámpago, y ahí se dio cuenta de todo. Y ahí se despertó. Y a partir de ahí, ese hombre que se llamaba Siddhartha Gautama, le llamaron el Buda. Buda significa despierto. Despertó. Es decir, aquel que salió de su vida del sueño. Porque como dije antes, nacer y morir, uno puede transitar todo ese tiempo como una vida de sueño. Pero él se despertó y por eso se le llamó Buda. A partir de ahí crece lo que se llama el budismo. ¿Sí? El budismo es como un árbol que a través de los tiempos
va tomando distintas ramificaciones, distintas formas. Una forma que se conoce un poco acá bastante es el budismo tibetano, ¿no? El budismo del Dalai Lama. Pero las virtudes del budismo en general, o sea, el budismo nace de ese hombre, el Buda, es la madre-padre de todos nosotros. Y como digo, el Zen es una rama de ese árbol. Pero el budismo tibetano, que se ubica en el Tíbet, ahora está en el exilio en la India, ¿no? Se tiñe con una religión que se llamaba el Obon, o que se llama el Obon, si es que no me equivoco, que cree mucho en la reencarnación, en la vida después de la vida. Entonces hace como una fusión, el budismo toma un poco de eso. El budismo zen es más, tiene menos ornamentos, a ver, cuando este hombre Siddhartha Gautama despierta, empieza a transmitir su enseñanza a través de las palabras. Habla de que todo es sufrimiento y da una especie de metodología, un camino para ir superando el sufrimiento. Y así va, en aquella época no existía internet, va caminando para aquí, caminando para allá, la gente se reúne, él habla, va enseñando a los que se acercan. Y algunos se acercan un poco más y se transforman en discípulos de él. Pero llega un momento en que alcanza cierto nivel que las palabras no le son suficientes. Entonces, la historia cuenta que él estaba sentado ahí bajo un árbol, en el pico del Buitre se llamaba, una colina, y se había juntado un montón de gente. Él estaba con una flor en la mano, así, se sentó, como se sentaba siempre, se sentó, esperando a que hablara, que diera sus enseñanzas. Se sentaba así, se quedó sentado un buen rato. Cuando levantó los ojos, vio que muchos estaban medio dormidos, otros estaban conversando, y había uno que sonreía y lo miraba. Y a ese, Kasyapa se llamaba, uno de sus discípulos más cercanos, y él dijo algo así: a Kasyapa le transmito la enseñanza del Zen, que es lo que se llama la transmisión silenciosa, la transmisión de espíritu a espíritu. Por eso dije al principio que el maestro Zen no enseña nada, es una presencia, transmite por presencia a través del espíritu, ¿sí? Entonces, tratando de contestar a tu pregunta, el Zen es un hijo del budismo, es parte del budismo, tiene la esencia budista, completamente, pero difiere con las otras ramas del budismo, el ejemplo que puse del budismo tibetano, por ejemplo, bastante. Por ejemplo, en el siglo V de nuestra era, llega a China el 28º sucesor de aquel Buda, 28 generaciones. Va andando y llega a China. ¿Sí? Y en China se encuentra con que ahí existía, ¿cómo se llama? El Tao. El taoísmo. ¿Sí? El taoísmo tampoco es una religión, tampoco tiene iglesias, tampoco tiene credos. Los chinos
son muy pragmáticos. Es decir, entre lo cotidiano y lo religioso está ahí. Uno puede ir por China y ver la gente haciendo ejercicios de tai chi, ejercicios espirituales. En Japón, en las empresas, hay un momento en que se detienen y todo el mundo hace ejercicio, o se sientan, están en silencio un tiempo. Es decir, es una forma de juntar el trabajo, la producción, etcétera, etcétera, necesario, con lo que podríamos llamar religiosidad. Entonces, entre el taoísmo y el budismo aparece el zen. Ese es el zen. Es decir, no es necesario ser monje o monja para practicar zazen, en absoluto. No es necesario alejarse de la familia, irse a la montaña, irse a un templo. No. Obviamente es importante encontrar un grupo de práctica y, si es posible, encontrar un guía, un maestro. En este momento, para ir cerrando esto, quería comentarles que, bueno, aquí en la villa hay práctica, en Bariloche hay práctica, y muy pronto tenemos la idea de abrir un lugar de práctica en Trevelin. Y está la idea de formar ese triángulo, vamos a decir, un polo energético, donde de repente se junten todos en Trevelin, o se junten todos en Bariloche, o se junten todos en la villa. Y se puede ir haciendo así lugares de práctica. Porque si yo tengo un palo con fuego, una tea, eso en la noche da luz. Pero si tengo varios, si hago una fogata, esa luz es más poderosa, el calor es más fuerte, es más intenso. Entonces, nuestra práctica siempre es dentro de la sangha, dentro del grupo, ¿sí? Porque como decía, cada uno de nosotros es diferente, pero todos somos iguales. Entonces, si podemos arder juntos, estar juntos, compartir este momento que nos toca de vida juntos, ¿sí? Estando presentes juntos, eso de algún modo influye en nuestro entorno. Eso influye en nuestro entorno. Como decía antes con la pregunta tuya, es decir, uno muchas veces pasa toda su vida, o por lo menos buena parte de su vida, como abrazado a un rencor, como doblado por un dolor de la infancia, de la juventud, y dice, no, yo ya no puedo salir porque a mí me pasó esto. El entorno, el lugar donde nos toca vivir, por donde hemos andado, nos influye, nos marca y nos condiciona. ¿Sí? Cómo ha sido nuestra infancia, cómo han sido nuestros padres, a la escuela que fuimos, lo que aprendimos, todo eso nos influye. ¿Sí? Si estamos en una familia donde hay algún tío alcohólico o alguien muy drogadicto, todo eso influye. Y hace que uno sea influenciado por eso, aunque no se dé cuenta. ¿Sí? Pero si uno se da cuenta, ¿qué quiero hacer de mi vida de ahora en más? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Yo digo que lo externo te influye y te hace ser de una manera. Y si uno cree que eso es todo, bueno, está listo. ¿Va a llegar a la tumba? Sí. Así. Pero estoy diciendo ahora que si uno puede ir rectificando su espalda, rectificando su postura, estando atento a la respiración, corrigiendo las tensiones, que si son muy fuertes,
me cansan, me desequilibran. Si son muy flojas, me hacen dormir. Tiene que ser un equilibrio justo, como una ajustada cuerda de violín. Si yo cambio, mi entorno empieza a cambiar. Incluso si yo cambio y estoy firme, sin decirle, deja la botella, no tomes, qué sé yo, puede ir cambiando. No hay que hacerse ilusiones, pero el entorno cambia. Si yo cambio, el entorno cambia. Es decir, es ida y vuelta. El entorno me influye y me hace cambiar. Si yo me voy ahora, así, al trópico, voy a tener que estar en una malla, con calor, tomando algún baño. ¿Sí? Me influye. Pero si yo cambio, el entorno cambia. Y eso es muy importante entenderlo. Porque se trata de ti. Siempre se trata de uno. Es decir, no importa, es interesante y hay que agradecer a una figura como el Buda habernos legado esta enseñanza. Yo siempre lo agradezco. Pero el que tiene que respirar, el que tiene que vivir en el siglo XXI, soy yo. Y no puedo hacer la vida de ninguno, de nadie. Tengo que hacer la mía. Entonces tengo que tratar de que la mía sea lo más armoniosa y equilibrada posible. Es todo lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque si logro medianamente encontrar el equilibrio, todo mi entorno familiar, laboral, amistoso, se va a equilibrar de algún modo. Y ese equilibrio, que por definición el equilibrio nunca es la tumba, si no estaríamos muertos, seríamos un robot. El equilibrio es inestable, es de momento a momento, como el equilibrista en el alambre, de momento a momento, de momento a momento. Porque viene un viento fuerte, porque aparece una desgracia en la familia, porque pasa algo en la política. Mi familia personal, mis padres, esa familia de ancestros ha fallecido. Pero cuando era un monje jovencito todavía mi padre vivía y se hacían las reuniones de fin de año, Navidad, Nochebuena, fin de año. Entonces había que comer el famoso el pollo, todas esas comidas que son para los países fríos y con nieve, comemos esas cosas. Y yo después al día siguiente decía, ay, qué suerte que tengo mi práctica para poder descansar un poco, ¿no? Pero era importante que yo estuviera con mi familia, era importante acompañar a mi padre, a algún tío mío, a algún primo, en esas celebraciones que a mí no me decían nada, pero ellos sí. Entonces era importante que yo estuviera. Es decir, un monje zen es nada. Tiene que ser como el agua, que fluye, como una nube, que fluye. Digo tiene que ser porque no siempre es fácil. Pero si yo puedo, en este caso, acompañar a mi familia, hacer eso que a ellos les gusta, bueno, tratar de comer menos, de beber menos, pero estar con ellos. Sí, después necesito purificarme, sé cómo hacerlo. ¿Sí? Porque una de las cosas que, como le digo, siendo un hombre común y corriente, es que sé estar conmigo mismo. Es ni más ni menos que eso. Porque como dije antes, la mayoría del tiempo podemos estar con nosotros, pero muy raramente estamos con nosotros mismos. A algunos les da miedo y salen corriendo. Y a otros les cuesta mucho. Y dicen que el cuerpo me duele, que qué sé yo, que mi cabeza no me deja porque anda a 1000 por hora. Sí, está bien, pero paciencia, paciencia.
paciencia, paciencia. Para acceder a esta práctica no hace falta nada especial, nada. O en todo caso, es paciencia, perseverancia. Eso sí. Porque yo tengo un clavo, ¿viste? Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El Buda dijo, aquí me quedaré. Él estuvo yendo por muchos lugares, pero él dijo, aquí me quedaré, aquí me quedaré, aquí me quedaré. ¡Ah! Porque eso ocurre, no lo podemos buscar. No podemos. Porque lo que podemos buscar es lo que está en la mente. Es decir, todos nuestros internet, los teléfonos, todo, los aviones, todo, es producto de nuestra mente y es formidable. Pero ¿cómo buscar aquello que está más allá de la mente? Aparece. Eso solamente puede. Eso es lo que le pasa al Buda, que de repente dejó de buscar. Aquí me quedaré, renuncio. Y cuando dejó de buscar, ¡tum!, apareció. Es como de repente si el cielo cargado de nubes, la nube pasa, sí, este es internet, este es un avión, esto es esta cosa, esta es las creaciones de la mente, y de repente las nubes se abren y aparece el sol, que siempre estuvo ahí. El sol siempre está ahí, lo veamos o no lo veamos. La mayoría del tiempo no lo vemos cuando estamos ocupados, entretenidos o preocupados por otra cosa. Entonces, por ahí decimos, bueno, tenemos la posibilidad de irnos una semana a la playa. Primero día, qué rico el mar, el olor del mar, el agua está buena, qué rico el sol, bueno, un ungüento para no quemarse demasiado. Al segundo día vamos a la playa, el tercer día vamos al casino esta noche. No está ni bien ni mal, pero deja de ser una novedad. La práctica posibilita de hacer de cada día, intentándolo de instante en instante, un día nuevo, un día vivo, un día de presencia. Y eso es la práctica. Sí. ¿Qué hacemos en un retiro? Un retiro zen, que es lo que vamos a tener ahora el fin de semana. Bien. Maestro, ¿respondemos a la pregunta? Sí. Vamos para por el tiempo. Sí. En principio yo te diría que es la vida de todos los días. Porque comer, dormir, descansar, relacionarnos, descansar y sentarnos en zazen. Eso es lo que hace de repente la diferencia a la vida de todos los días. Entonces, ese sentarnos juntos en silencio posibilita que cuando estoy comiendo esté con la comida, y eso lo estamos haciendo todos juntos. Cuando estoy preparando los alimentos, generalmente es vegetariano, la comida natural, lo preparamos entre todos. Terminamos de comer, entre todos lavamos los cuencos, los utensilios, las cacerolas, vamos a descansar un rato, y entonces vamos a trabajar en el jardín, o vamos a pasar una escoba al piso, o a limpiar las ventanas, una tarea, limpiar los sanitarios, la tarea que te toque. Entonces, sin elegir, porque uno dice, a mí me tocó los sanitarios, pero a aquel le tocó el jardín, y entonces, es humano, se te pasa por la cabeza. Pero si es que estoy diciendo, estoy haciendo esto, me tocó esto. Como le decía antes, tenés guiso de lentejas, no pienses en la sopa de tomate. Quédate con el guiso de lentejas y compartilo con nosotros. No comemos de más ni comemos de menos, no dormimos de más ni dormimos de menos, y así. Eso es lo que hacemos
en una sesshin. Sesshin es el retiro, se llama sesshin, literalmente significa tocar el espíritu, es decir, alcanzar nuestra dimensión más alta. Nuestra dimensión más alta es, en tanto que seres humanos, es estar presente en lo que estamos haciendo en cada momento. La mente se quiere escapar. Aquel le tocó el jardín. No, volvé para acá. Limpiando el inodoro, por ejemplo. Volvé para acá. Es una tarea noble. Es una tarea noble. En el templo en Japón hay cisternas. ¿Sí? Y esas cisternas se vacían cada 10 días. ¿Sí? Entonces cada 10 días todos nos poníamos barbijos, nos poníamos todas cosas plásticas para no ensuciarnos, y entonces se abrían unas compuertas, no sé qué, para sacar toda lo que se retiraba de las cisternas, del producto de los baños, y eso lo llevamos para hacer el compost. Y ese día duraba más o menos 4 o 5 horas, eso dependía, pero quedaba un perfume, una atmósfera no demasiado agradable, pero era parte de nuestra vida, se cumplía el ciclo. Es decir, sembrábamos la tierra, crecía la remolacha, comíamos la remolacha, digeríamos la remolacha, íbamos al baño y limpiamos una cisterna, y con eso hacíamos el compost para volver a crecer, para volver a plantar la papa o la cebolla o la zanahoria. La vida misma, la vida misma. Gracias, muchas gracias por estar, les agradezco mucho su atención.